Queremos no avergonzarnos y sabemos que va a venir en cualquier momento. En Segunda de Pedro, o Primera de Pedro, perdón, no estoy, en el capítulo 3, habla de la venida de Cristo, en la segunda, ¿verdad? Segunda de Pedro, en el capítulo 3, creo que el versículo 12 o 13. Dice que sabiendo todas estas cosas, ¿cómo no debemos nosotros vivir en santa y piadosa manera? O sea, sabiendo que el Señor va a venir y que este mundo va a pasar por fuego, ¿cómo nosotros no vamos a vivir de una manera santa y piadosa? La venida de Cristo, en el contexto en el que está esto, demanda nuestra santidad. Hermanos, el Señor viene. Puede venir hoy, ahora, mientras estoy predicando, puede, ¡pum!, venir el Señor en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y cómo nos va a hallar? ¿Sucios? ¿Con un montón de pecado de impureza sexual sin confesar? ¿O nos va a hallar batallando, limpios, arrepentidos? Este es el contexto de 1 de Tesalonicenses. La esperanza de la venida de Cristo produce cambios en nuestras vidas. Mantener la pureza moral es un trabajo arduo. Hermanos, mantenernos puros no es liviano, es un trabajo de cada día. Como dijo Job, he hecho pacto con mis ojos y todos los días tenemos que hacer ese pacto. Es un trabajo arduo. La frase que dice allí en el versículo 1, abundéis más y más, en el versículo 1 usa una palabra que también se puede referir a la naturaleza extenuante del ejercicio. Imagina a un atleta que empuja a su cuerpo a los límites de su fuerza física. O recuerda la más reciente sesión de entrenamiento desafiante que tú has hecho. Más de uno como yo, y acá no hemos tenido una sesión desafiante de ejercicio en tiempo. Pero ese es el mismo nivel de esfuerzo requerido de un cristiano que es llamado a ser santo. Que abundéis más y más en esto. Esforzate más y más en esto. Ejercítate para la piedad. Debemos ejercitarnos, a abundar más y más en esta pureza, en esta santidad. Y si vemos en esos 8 versículos, el contexto de la pureza, de la santidad, es la pureza sexual. Como vimos, esto de la impureza sexual se infiltró en la iglesia. ¿Se acuerdan que vimos en 1 Corintios 5? En la iglesia de Corinto había uno que estaba teniendo relaciones con la pareja de su padre. Entonces el Señor nos lo dice a cada uno. Es un esfuerzo sobrenatural. Un esfuerzo sobrenatural es necesario para llegar a ser más establecido en santidad y en la semejanza de Cristo. Una vez, leyendo un libro que se llama La batalla de cada hombre, no voy a tratar de ser lo menos explícito posible, pero deben entenderme. Un joven pidiendo consejería, se le acerca al pastor pidiéndole consejo, diciéndole, pastor, tengo problemas con lo que estoy mirando en internet. Y el pastor le aconsejó, y bueno, decime cuando estés en pecado, cuando estés tentado, yo te voy a ayudar, hablemos, oremos. Y él dijo, no, el Señor me lo tiene que quitar así, solo, porque Dios dice que pone el querer como el hacer. Entonces este joven se fue como enojado contra su pastor, diciendo, no, el Señor me lo tiene que sacar. Al tiempo, ese mismo joven viene a su pastor y le dice, pastor, estoy preocupado. Ya estoy viendo imágenes homosexuales, porque el pecado se agrava. Ya no se satisface con esto, ahora quiere ir un poco más allá. Entonces no se trata de que el Señor lo quite, Señor, quítamelo y ya. Se trata de que nosotros debemos batallar,
Se trata de que nosotros debemos tomar también una decisión y decir, Señor, no quiero pecar en esto. Con nuestros pensamientos, con nuestros ojos. La cultura inmoral nunca se para. La sociedad incrédula siempre está progresando hacia más tinieblas. Por eso nosotros no podemos simplemente ir a la deriva hacia la pasividad moral, o sea, la falta de acción, o seremos arrasados por ella. Esta sociedad incrédula siempre va avanzando en lo que está permitido. Nosotros no podemos ser pasivos, tampoco vamos a ser unos activistas y salir a hacer campaña contra el casamiento homosexual. No nos interesa eso, la campaña. A nosotros nos interesa vivir una vida santa, vivir una vida que refleje eso que tanto decimos. Por otro lado, no podemos culpar a ningún político, activista, artista, líder o industria por la creciente prevalencia y aceptación del pecado sexual en nuestra cultura. La inclinación de pecar está en cada uno de nosotros. No puedes culpar a la computadora o a la televisión por tentarte a ver cosas pecaminosas. El aparato está en tu hogar, pero tu corazón dirigirá lo que está en la pantalla. No podemos culpar a lo que está a nuestro alrededor. En este caso, como dice el ejemplo, la pantalla, el celular, la computadora. Tú tienes el control, tú tienes el poder. Tú eliges lo que estás viendo. Cuando vas en la calle y hay desnudez, sí, puede cruzarse, en nuestro caso, hombres, mujeres semidesnudas, y la viste porque se cruzó a tu vista. El pecado está cuando te diste cuenta y volviste a mirar. Entonces, cuando viste, decides y tomas la decisión no mirar y no pensar más en ello. Es una decisión. Tú tienes el control. Santiago 1, versículo 13 al 15. Santiago 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La pregunta es, ¿dónde deberíamos y no deberíamos echar la culpa cuando somos tentados? ¿Dónde deberíamos y no deberíamos echar la culpa cuando somos tentados? Ok, en nuestras decisiones, en nuestros malos deseos, acá dice nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, nuestras pasiones. Ahora, ¿a dónde no deberíamos echar la culpa? ¿Quién no tiene la culpa? Dios. Dios no tienta a nadie. Dios no te dice, a ver, te voy a probar, toma esto. No, Dios nos prueba nuestros corazones, pero no tentándonos, sino que son nuestras pasiones, nuestras concupiscencias. Los creyentes de Tesalónica pensaban que al ser salvos sería más fácil luchar contra esa tentación. Pero 1 Tesalonicenses 4 nos muestra que la lucha continuará y a veces se pondrá aún más difícil después de la salvación. El cristiano nunca llegará al punto en su vida espiritual donde la batalla contra la inmoralidad se haga fácil. Perdón, por ahí no está excelentemente redactado,
pero cuando uno no es salvo, la batalla contra el pecado es imposible. Uno es un esclavo. Y uno dice, ahora que soy salvo, ahora va a ser fácil. Y la verdad es que es difícil. Es una batalla continua, incluso hasta más. Porque antes estábamos echados al pecado. Ahora que luchamos, nuestra carne desea. Satanás quiere tentarte. Hay una lucha. Y vamos a luchar con ella hasta el final de nuestros días. No va a haber un punto en tu vida en que la batalla va a ceder. Van a haber tiempos como de refrigerio. Va a haber tiempos en los que decís, wow, ya no tengo esta tentación. Ya está, gané, vencí. ¡Oh, qué bueno! No. Está en stand-by. Porque vuelve después de un tiempo. La tentación y tenés que seguir luchando. Tuviste una victoria, para, y luego va a tener de vuelta la guerra. La buena noticia es, también quería, hacer un paréntesis en esto. No todos luchan con el mismo pecado de la misma manera. Hay hombres que no luchan con el pecado sexual como otros hombres. Hay mujeres que no luchan con el pecado sexual como otras mujeres, pero la tentación es tanto de hombres como de mujeres. Hay mujeres que batallan más con el pecado del chisme. Y no por eso los hombres se van a parar como diciendo, no, este no es mi pecado, para mí no es este mensaje. Hay mujeres que batallan menos con la impureza sexual. Sin embargo, también es para cada corazón aquí. La buena noticia es, tenemos la capacidad mediante la gracia de Dios de resistir las influencias pecaminosas en nuestras propias vidas. A medida que crezcamos, ganaremos más batallas que perderemos. Vamos madurando, nos vamos fortaleciendo, nos vamos haciendo más fuertes. Eso no significa que vamos a ser indestructibles y que no vamos a pecar más. Debemos procurar con diligencia pasar tiempo en la palabra permitiendo que el Espíritu obre en nosotros. Hermanos, si no pasamos tiempo en la palabra de Dios, no importa cuánto nos esforcemos, jamás vamos a tener victoria. En nuestra carne no podemos. Es por medio del Señor. No puedes ganar esta batalla sin la armadura espiritual. Sin ella fracasarás. Pero qué gozo es tener la capacidad divina de ser armado con el Espíritu Santo y de tener la palabra de Dios como una ayuda espiritual en esta lucha. En su gracia, Dios realmente nos ha dado todo lo que necesitamos. Gracias a Dios por su palabra que nos anima, nos da fuerza, nos reprende, nos hace arrepentir, nos hace llorar, nos hace poner de rodillas, nos advierte, nos hace tener cuidado. Y el Espíritu Santo trayendo convicción a nuestro corazón. Ahora sí, vayamos a nuestra parte que repartimos el día de hoy. Eso es una parte que nos había quedado. Y si el Señor me da gracia, vamos a terminar con la parte que hoy nos toca. La sexualidad según Dios. Hay muchas escrituras que podemos estudiar para entender el plan original de Dios para la sexualidad. Vamos, 1 Corintios capítulo 7. Versículos del 2 al 4. Les voy a pedir, yo leo el 2, ustedes leen el 3 y yo leo el 4. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer
y cada uno tenga su propio marido. Bien, hay desfasaje, pero bien. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Cuántas esposas debería tener un hombre? Una. ¿Cuántos esposos debería tener una mujer? Uno. El texto es singular porque el plan original de Dios era un hombre y una mujer para toda la vida. El pecado estropeó esa realidad, pero no cambió la intención de Dios. A veces pensamos que porque se hace es normal y debemos aceptarlo. No, eso no cambia la intención de Dios. El pecado quiere corromperlo. La intención de Dios es el hombre con una mujer con un hombre, hasta que la muerte los separe. Y si la muerte los separa, puede volver a casarse. Al casarte, ¿a quién pertenece tu cuerpo? Muy bien. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Saben qué es potestad? Poder. Sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Que lo hagamos realidad es otra cosa, pero que está allí escrito para nosotros, está escrito. ¿Y por qué está escrito? A causa de la tentación. A causa de la tentación. Por eso en el versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones. El tema es las fornicaciones. Cada uno tenga su propia mujer. Es decir, porque Pablo luego en el versículo 9 dice, si es posible quédense como yo. Pero si se están quemando, cásense. Los jóvenes, ¿no? Se están ahí tanto tiempo para casarse. Yo a veces digo, no entiendo cómo hacen tanto tiempo. Se van a quemar, cásense. Y una vez que te casás, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y la mujer también con su marido. ¿Por qué? A causa de las fornicaciones. El Señor lo dice en realidad porque los cristianos no son tentados a eso, pero no sé, lo dice por si acaso. Hermano, el Señor conoce el corazón. El Señor sabe la perversión del ser humano. Entonces el Señor tiene que aclararnos esto y decir, mujer, cumple con tu deber conyugal. No tenemos tanta edad, nosotros ya no tenemos relaciones. ¿Tú crees que tu marido o marido, crees que tu esposa no tiene necesidades, deseos, tentaciones? Cumple con tu deber conyugal. Es fácil realizar esto cuando ambos esposos son gobernados por el Espíritu Santo, pero se pone más difícil cuando uno o una esposo o esposa no es gobernado por el Espíritu Santo, cuando uno está en la carne. El dominio propio, fruto del Espíritu, es necesario para la pureza que honra a Dios, tanto antes como después del matrimonio. El dominio propio, la templanza, es un fruto del Espíritu Santo que necesitamos antes y después del matrimonio. Como saben, hombres y mujeres, ustedes que están aquí, no se acabaron las tentaciones, continúan. La Biblia usa dos términos para describir la actividad sexual que cae fuera del plan de Dios. El primero es porneia, una palabra muy se me fue de la boca.
Se me fue de la boca la palabra que yo quería decir. Pero es una palabra que sabemos relacionarla fácilmente. Porneia, pornografía. Se nos viene a nuestra mente inmediatamente. Esta palabra ocurre 26 veces y normalmente se traduce como fornicación. Abarca una variedad de relaciones sexuales ilícitas: adulterio, fornicación, homosexualidad, relaciones sexuales con animales o con parientes cercanos, o cualquier otra actividad sexual fuera del contexto del matrimonio. Cualquier otra actividad sexual fuera del contexto del matrimonio. La palabra porneia también se usa metafóricamente para describir la adoración a los ídolos y a la profanación que la idolatría trae a la gente de Dios. Por ejemplo, muchas veces Dios dice que fornicaron con otros dioses. No es que tuvieron relaciones sexuales con una estatua, sino que se fueron a adorar a otros ídolos. Entonces, metafóricamente, se utiliza esta misma palabra para hablar del adulterio espiritual con Dios. Sin decir que cada vez que estamos cometiendo fornicación o cada vez que pecamos con nuestros ojos, estamos adulterando con Dios. Porque le estamos siendo infieles. Una segunda palabra usada en la Biblia es aseigeia. Esta es una palabra compuesta que significa desenfrenada. Ocurre con menos frecuencia y se usa para describir la lujuria desenfrenada, el libertinaje excesivo, la lascivia, la perversidad, la insolencia y una falta de vergüenza en cuanto a la perversidad sexual. Es la palabra esa, lascivia. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Léanlo conmigo, por favor. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 1 Tesalonicenses 4:3 claramente deletrea la voluntad de Dios. ¿Cuál es? ¿Cómo? Sí. Claro, ¿verdad? Porque encima de uno dice, no es la voluntad de Dios. Y ahí dice, pues la voluntad de Dios, esto es lo que quiero. ¿Sabes qué es lo que quiero? Que te santifiques, que te apartes de fornicación. No se puede poner más claro que eso. La abstinencia antes del matrimonio y la monogamia dentro del matrimonio no es simplemente mejor que las otras opciones. Más bien, es la única opción aceptable ante los ojos de Dios. No es que es de lo mejorcito que podemos encontrar, que hay alguna otra cosa que podemos hacer. No. Un solo matrimonio y abstinencia antes del matrimonio. Cualquier toque ilícito fuera del matrimonio es adulterio, fornicación, porneia. Cada persona tiene un sentido moral del bien y del mal que proviene de ser creado a la imagen de Dios. Uno ignora ese sentido moral y luego ve las consecuencias. Hasta la gente del mundo sabe lo que está bien y que está mal. Ahora está todo tratando la gente de querer aceptar esto, pero hace 100 años atrás, ¿cómo se le decía? Salir del closet se le sigue diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque antes uno se retraía
porque sabía que eso no estaba bien y que la gente lo iba a juzgar y condenar. Que ahora la gente cauterice su conciencia y todo sea más aceptable, no significa que no tengan un sentido del bien y del mal. Pero entonces, tanto ellos como nosotros, cristianos, al caer en este pecado, luego vemos las consecuencias. ¿Llegaré o no llegaré? No llegaré. ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio en Hebreos 13:4? Hebreos 13:4. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio en Hebreos 13:4? Una cosa es honrosa, pero la otra será juzgada, condenada. Hay una consecuencia. Dios es aquel que declaró como honrosa la intimidad dentro del contexto del matrimonio, desde el principio en el huerto antes de la caída de la humanidad. Algo en nuestro ADN moral siempre respetará el hecho de que alguien pueda estar casado con una persona para toda la vida. Hay algo en la gente, como decir en el ADN moral, incluso en los incrédulos, que uno hace que respete a las personas que están casados durante toda la vida. ¿No les pasa de ver a esos ancianitos que van de la mano y se miran tiernamente y vos decís, qué lindo? Te da un respeto hacia ellos. Y más hoy día que todo está donde hay tanto divorcio, tanta separación, tanta infidelidad. Siempre vamos a respetar a dos personas, incluso en el mundo, que están casados para toda la vida. Incluso entre los inconversos, los matrimonios que duran muchas décadas son admirados como maravillas. Los cristianos entienden el valor de la pureza dentro del contexto de los designios de Dios. Entendemos el valor de la pureza dentro de lo que dice la palabra. Pero los incrédulos no tienen ningún impulso, inclinación o presión para gobernarse a sí mismo, aparte de alguna enseñanza moral. No hay algo en un incrédulo que lo impulse a ser moralmente limpio, a ser moralmente sano. Hebreos 13:4, vamos a leerlo de vuelta. Y presten atención a la pregunta, ¿cuántos escenarios se presentan? Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Cuántos escenarios se presentan aquí? Bueno, algunos dicen 3, otros 4. Para mí podríamos dividirlo en 4, pero en realidad yo diría 2. 2 bien marcados. Honroso el matrimonio, el lecho sin mancilla, por un lado, y por otro lado los fornicarios y los adúlteros. Lo dividiría en estas dos ramas. ¿Cuáles son? Bueno, los acabamos de mencionar. El matrimonio y el lecho sin mancilla y los fornicarios y los adúlteros, estos dos. ¿Cuáles tienen consecuencias eternas? ¿Alguno tiene otra opinión? Los dos. Los dos tienen, aunque acá dice, pero a los fornicarios, y habla de la consecuencia eterna de ellos, aquellos que tienen un matrimonio honroso y un lecho sin mancilla también tienen consecuencias eternas. Vamos a estar delante de un juicio. Nada más que va a haber recompensa o condenación. Pero recompensa eterna hay en los dos. Hermanos, tiene beneficio para nuestras vidas esto. Gálatas 6:7
Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Gálatas 6, 7 comienza con un aviso. ¿Cuál es ese aviso? No nos engañemos. Y pondría allí un guión, Dios no puede ser burlado. Este principio general, estoy yendo a las mechas porque me gustaría terminar. Este principio general se aplica a todos los aspectos de la vida. La tentación sexual y la lujuria son muy engañosos. Amigos, nos podemos engañar a nosotros mismos y decirnos todas las razones por las que esto consideramos que no está mal o que hicimos bien y sobarnos nuestros lomos a nosotros mismos, diciéndonos que los demás no entienden. Pero Dios no puede ser engañado ni burlado. Así dice, pero la palabra de Dios es clara, el pecado tiene consecuencias, no puedes jugar con el fuego sin quemarte. Mire primera de Proverbios, capítulo 6. No, lo siento, lo voy a dejar ahí porque es tan lindo ese Proverbios como para leerlo de pasada. Tiene tanto para sacarle que lo vamos a continuar la semana que viene. Así que no se lo olviden la semana que viene. Ahora, hermanos, para meditar en lo que hemos estudiado en el día de hoy, sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Te estás esforzando? ¿Estás trabajando en tu santidad? ¿Le echas la culpa a Dios o sabes que es tu propia carne con la que estás batallando? Ahora otra pregunta que deberíamos hacernos en nuestros matrimonios es, ¿realmente mi marido tiene potestad sobre mi cuerpo, mujeres? Hombres, ¿realmente mi esposa tiene potestad sobre mi cuerpo? Es para que cada uno medite y se pregunte. ¿Están haciéndolo a la manera del mundo o lo están haciendo a la manera de Dios? ¿Te importa que tu marido o tu esposa sea tentado o tentada? Porque lo que tú haces dentro del matrimonio no es para culpar a uno y decir, no, fue culpa de mi esposo, fue culpa de mi esposa. No podemos, cada uno es responsable de lo que uno hace. Sin embargo, Pablo allí en 1 Corintios 7 dice, por causa de fornicación, y le da la responsabilidad también parte y parte. ¿Cómo estamos en nuestros matrimonios? ¿Ayudamos a nuestra pareja a batallar en lo sexual? ¿O eres totalmente ajeno a sus tentaciones sexuales y no te importa ni siquiera saberla? ¿O tienes miedo de saberlas? ¿Puedes y eres capaz de ayudarlo o ayudarla? Señor mío, Padre amado,